Muy buenas, hoy os traigo una multiherramienta de la casa Leatherman. En este caso se trata de la Leatherman Side Clip, que es una multiherramienta que está llena de curiosidades y la verdad es que merece la pena dedicar un vídeo a esta pieza en concreto. La Leatherman Side Clip salió al mercado en el año 1998, 2 años más tarde de que Leatherman sacase la PST2 al mercado. La Side Clip venía a ser una versión más refinada de la PST y PST2 e incorporaba por primera vez en una multiherramienta Leatherman un clip. También sus mangos tienen una construcción diferente a lo que tenía Leatherman hasta entonces en el mercado. Esto es una PST y, como veis, sus mangos están conformados por un mango en forma de U, una chapa en forma de U replegada, que en su interior contiene pues eso, los usos y uno de los ejes del alicate. En este caso, la Side Clip tiene el mango compuesto por 2 piezas. Cada mango son 2 piezas. En total son 4 piezas para conformar los mangos de la Side Clip. La chapa que emplearon en esos mangos es ligeramente más gruesa que la que se empleó en los PST y PST2. Ahora os lo enseño, a ver si se puede apreciar en cámara. ¿Veis que es un poquito más gruesa? Bueno, pues eso hacía que, por un lado, al utilizar únicamente un perfil en forma de L, diríamos, para cada pieza del mango, ganase un poco de rigidez, porque se perdía parte de la estructura de U y solo tenía una L. Y luego, como efecto secundario, resulta que estas chapas algo más gruesas hacían que fuese más cómodo a la hora de manipularlo en modo alicate, que lo que podía ser una PST o una PST2, que era lo que había en el mercado hasta entonces. Recordaros que la PST salió al mercado en 1983 y la PST2 en el 96, y esta salió 2 años más tarde, en el año 98. Es una pieza que en esta unidad que tengo yo en concreto tiene un acabado mate, porque esta es de las primeras que salieron al mercado. En concreto es de enero-febrero de 1998, y digo enero-febrero porque otra de las curiosidades de la Leatherman Side Clip es que, como tiene 4 piezas para conformar los mangos, tiene 4 fechas de fabricación grabadas. Os lo enseño ahora mismo. Os voy a enseñarlas de un lado y así os hacéis una idea. ¿Veis? 0198 y en la otra tiene 02, ahí está, 0298. Las fechas de los otros mangos son todas de enero del 98, mientras que la del otro lado pues hay una que es de febrero en concreto. Pero vamos, es de las primeras que salieron al mercado. ¿Lo veis? Enero del 98. Las primeras piezas eran mate. Y este acabado mate, o arenado, o sandblasted, que se puede decir en inglés, era un poquito más sensible al óxido de lo que era el acabado habitual de las PST y PST2, que es un acabado cepillado o satinado. Este acabado resiste más el óxido y a esta le salía pequeñas pintitas de óxido con el uso en ambientes pues un poco húmedos. En este caso, pues bueno, está prácticamente impoluta porque me encargo muy mucho de limpiarla, pero sí es cierto que tiene tendencia a que le salgan pequeñas motitas de óxido. La cabeza también tiene ese acabado mate y tiene un amolado asimétrico. A ver si soy capaz de enseñároslo. Veis que una cara está amolada desde aquí hacia la punta y la otra tiene una especie de amolado más radical a partir de la zona dentada para las tuercas, diríamos. ¿Eso por qué es? Pues bueno, básicamente porque se intentó hacer un chasis algo más estrecho que el que era el de la PST, aunque luego se engrosó al utilizar estos tornillos, de los que hablaremos más tarde. El chasis es algo más estrecho, y al ser más estrecho, la cabeza, como veis, va muy ajustada al interior del alicate, y si hubiesen hecho una hoja más larga, pues habrían tenido problemas y habría rozado continuamente con la cabeza. De esa manera ubicaron toda la hoja que podían albergar en este caso, que creo que ronda los 55 milímetros, y no hay más. Sí es cierto que es más corta que la de una PST, cosa de 1 centímetro, una cosa así, pero la verdad es que está bien. El alicate es de puntas finas, con mucha precisión, un segrinado muy bueno en las puntas, un dentado muy bueno como nos tiene acostumbrados en las piezas antiguas Leatherman, y un cortalambres de tipo cruzado que sí tiene ranura para alambres duros. Es una pieza que, digamos que refina el concepto clásico de las PST, haciendo esa composición de mangos, que además nos tenía una sorpresa más, porque uno de los problemas que podía tener una PST, que a veces pasaba, y de hecho sigue pasando, es que por fatiga del material, pues a veces se podía llegar a romper el muelle. Y las herramientas de este mango quedaban libres completamente, sin ningún bloqueo, sin ningún tipo de muelle, diríamos, que las retuviese, y pues, giraban completas. En la
side clip, pues bueno, nos encontramos que ese muelle está partido en dos zonas, entonces en caso de que se partiese uno, algunas herramientas seguirían funcionando perfectamente con ese muelle. No tiene bloqueo en ninguna de las herramientas, pero sí que tiene una retención por muelle que, al ser una chapa más gruesa que en la PST, es un muelle algo más firme. Como veis, tiene el típico abrelatas de Leatherman, tiene un destornillador tipo Phillips, que la verdad es que está muy bien tallado, no se le puede poner ni una sola pega, y tiene un destornillador plano pequeño, que en este caso es algo más ancho y tiene más masa en la zona de la punta que el que tenía originalmente la PST y PST2. ¿Por qué comento esto? Pues porque una de las cosas más habituales en el destornillador de la PST2 y PST1 pues era que, como veis, es una pieza muy finita y con muy poco cuerpo, una transición muy fina, y lo más normal es que si te topabas con un tornillo con un par de apriete medio alto, pues bueno, esto se retorcía y se doblaba. En la side clip este destornillador ya es más robusto y la verdad es que funciona mejor. Sin ser tan finito, tiene un poco más de anchura y la verdad es que trabaja bien. En el otro lado nos vamos a encontrar con hoja de corte, que en vez de ser un tipo clip point tan pronunciado como puede tener una PST, que os voy a enseñar ahora al lado para que comparéis, pues bueno, tiene un perfil de hoja ligeramente distinto, un poco más drop point diríamos, y con la longitud algo menor. Como veis, es algo más corta, porque en el chasis de la side clip no entraban nada más. Seguimos con los usos de este lado y nos encontramos con un destornillador plano ancho y un destornillador plano mediano. Y no tenemos nada más, es decir, perdemos la lima que estaba presente en la PST. No es una gran pérdida porque muchas veces en el uso cotidiano, que es para el que estaba destinado la side clip, pues bueno, no nos puede hacer falta en muchas ocasiones la lima. Es decir, para un EDC urbano o una herramienta para llevar en el bolsillo cuando estamos por ciudad, pues bueno, no nos tiene por qué hacer falta la lima específicamente. No obstante, es una herramienta que está muy bien resuelta. Si os fijáis, aquí esta especie de bocado que tiene aquí es para poder albergar el adaptador de Leatherman para puntas estándar de 1/4 de pulgada, que es compatible también con las PST y otra serie de herramientas de Leatherman, que la verdad es que es una pieza que no es fácil de encontrar, pero bueno, está bien que sepáis que encajaba y que este hueco de aquí es para eso. Las últimas versiones de la side clip sí que venían con el acabado cepillado en las cachas y en la cabeza, pero si os habéis fijado, todas las herramientas interiores tienen un acabado pulido muy bueno, que la verdad es que está muy bien. Es una herramienta que para mí rizó el rizo dentro de lo old school, al hacer una pieza muy bolsillera, tremendamente urbanita con este clip, con los usos justos, una hoja de unas medidas contenidas, con un perfil algo más civilizado, no es tan puntiaguda, tiene una forma, la verdad es que bastante agradable. Y bueno, me gusta mucho. Y no soy el único al que le gusta, porque ya os digo que tiene mucho mercado, es una pieza que suele ser cara en el mercado de segunda mano y que además añade, pues bueno, la utilización de esta tornillería tipo Tors de 5 puntas en vez de los tornillos moleteados, y que bueno, ya os he dicho que se llama Pentaloe de seguridad, por ser pues eso, 5 puntas en vez de las 6 del Tors y tener ese pequeño apéndice en el centro. Eso hacía que, bueno, una vez plegada, si colocamos la PST al lado, pues bueno, el volumen en general es muy similar. ¿Por qué? Pues porque los tornillos redondeados de la side clip añadían un poco de volumen, que el chasis, si os fijáis, es ligeramente más estrecho en esta que en esta. Es mínimo, pero luego al final con los tornillos el volumen en general es muy similar, no hay una gran diferencia entre una y otra. Esta pieza ronda los 140 y pocos gramos, es una pieza bastante ligera, es muy bolsillera, y en el año 2004, cuando desapareció del mercado, ya os digo que estuvo poco tiempo, del 98 al 2004, cuando desapareció del mercado fue sustituida por la Leatherman Kick, que es esta que veis aquí, que tiene prácticamente los mismos usos con algunos cambios, y que se comercializaba con uno de los ejes hueco, diríamos, con una rosca en su interior, para que se le pudiese poner un clip que se comercializaba aparte. De esa manera ya era una pieza, pues digamos que totalmente equivalente, con la diferencia de que sí que tenía un volumen mayor, los usos tampoco tenían seguros, la retención por muelle como en la side clip,
Pero, por ejemplo, ya pasábamos a tener usos como este, que es un destornillador de estrella tridimensional que a la vez era compatible con un adaptador para puntas estándar y con un alcance muy muy bueno. La verdad es que la Kick, que es esta que veis aquí, es una digna sustituta porque, si os fijáis, bueno, en modo alicate la comodidad que se ganaba entre una y otra pues era abismal. Ya veis los cantos, estos cantos de chapa y estos bordes de Citel insertados en el acero, la verdad es que son muy cómodos de utilizar. A mí la Kick es una pieza que me gusta muchísimo por llevar encima, le tengo mucho cariño a este modelo en concreto, la verdad, pero reconozco que la Sideclip, para estar diseñada en la época en la que estuvo diseñada, que era en el año 98, es una pieza que está muy bien hecha y con detalles de refinamiento que para mí superan a las PST y PST2. Os digo que esa composición en dos piezas de mango le añade una serie de ventajas en caso de que fallase uno de los muelles. El acabado de los usos me parece que está algo más refinado que en piezas anteriores de Leatherman. La cabeza sigue la tónica que tenía las otras y no hay ningún cambio, salvo el acabado mate en esta en concreto, que es de las primeras, porque sí es cierto que, ya os digo, que ese acabado cambió con el tiempo. Es una pieza que tiene un abrir y un cerrar, la verdad es que mecánicamente súper sencilla, pero que es muy dulce de utilizar y se agradece el poder tener un retazo de historia de Leatherman, al ser la primera multiherramienta que sacó al mercado con clip, y tiene unos acabados, la verdad es que exquisitos, no le puedo poner ninguna pega. Sí es cierto que habrá gente que vea el vídeo y diga, bueno, es una pieza que está totalmente superada en la actualidad, y es cierto, hay cosas más evolucionadas que una Sideclip, sin ir más lejos, simplemente la Kick ya es una evolución mayor, pero lo cierto es que eso no le quita ninguna utilidad a esta herramienta. El que la posea, seguro que de vez en cuando la pasea y no tiene ningún problema con hacerlo, porque todos los usos que tiene funcionan perfectamente y es una pieza que es compacta, ligera y muy, muy agradable de llevar. Ya os digo que si te echas una de estas al bolsillo en ciudad, es muy difícil que te haga falta algo fuera de lo que tienes. Simplemente funciona. Y eso, en la mayoría de las veces, es lo que marca la diferencia. Espero que os haya gustado y un saludo.